¿Sabías que una de las divisiones más grandes de toda la historia del cristianismo comenzó por una sola palabra? Una palabra que separó iglesias, dividió imperios y sigue causando diferencias entre millones de creyentes hoy. Y lo más impactante es que mucha gente cree que los cristianos y los ortodoxos son cosas completamente distintas, cuando en realidad ambos dicen seguir a Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué están separados? ¿Y qué dice la Biblia sobre todo esto? Quédate hasta el final porque lo que vas a descubrir puede cambiar completamente tu forma de entender la historia de la fe. Primero hay que dejar algo muy claro. Todos los ortodoxos son cristianos, pero no todos los cristianos son ortodoxos. El cristianismo es la religión basada en la vida y enseñanzas de Jesucristo, y dentro de él existen varias ramas principales como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias protestantes. Pero para entender la diferencia real, tenemos que volver al origen, al inicio de todo, cuando no existían divisiones. Según la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26, se dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, el término cristiano simplemente significa seguidor de Cristo. En ese momento no había católicos, ni ortodoxos, ni protestantes, solo una comunidad de creyentes que compartían una misma fe. Con el paso del tiempo, esta comunidad empezó a crecer rápidamente dentro del Imperio Romano, y para organizarse se establecieron grandes centros de autoridad conocidos como patriarcados en ciudades como Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Pero aquí comenzaron las diferencias. La Iglesia de Occidente, centrada en Roma, y la Iglesia de Oriente, con centro en Constantinopla, empezaron a desarrollar formas distintas de entender la fe. No fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino un proceso lento de siglos. En Occidente se hablaba latín, mientras que en Oriente predominaba el griego. Las culturas también eran diferentes, una más influenciada por el mundo romano y la otra por el pensamiento griego. Pero el punto más delicado fue la autoridad. En Roma, el obispo, conocido como el Papa, comenzó a reclamar una autoridad suprema sobre toda la Iglesia, mientras que en Oriente no aceptaban esa idea, defendiendo que todos los líderes debían ser iguales en autoridad. Estas tensiones crecieron poco a poco hasta que finalmente estallaron en el año 1054 en un evento conocido como el Gran Cisma de Oriente y Occidente. Este momento marcó la ruptura definitiva entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa, pero no fue solo una discusión de poder, también hubo diferencias teológicas importantes. Una de las más famosas fue la controversia del filioque. En el credo original se decía que el Espíritu Santo procede del Padre, pero en Occidente se añadió «y del Hijo», cambiando la frase a que procede del Padre y del Hijo. Para la Iglesia Ortodoxa esto era inaceptable, no solo porque consideran incorrecta la idea, sino porque creían que nadie tenía derecho a modificar una declaración de fe sin el acuerdo de toda la Iglesia. Este detalle, que parece pequeño, fue en realidad uno de los detonantes principales de la separación. A partir de ese momento, el cristianismo quedó dividido en dos grandes ramas, la Iglesia Católica en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. Con el paso de los siglos, las diferencias se hicieron más visibles. Hoy en día, una de las principales diferencias es la autoridad. En la Iglesia Católica, el Papa es considerado el líder máximo, mientras que en la Iglesia Ortodoxa no existe una figura única con autoridad universal, sino que cada iglesia es autónoma, aunque comparten la misma fe. Otra diferencia importante es el papel de la tradición. Aunque ambas creen en la Biblia, los ortodoxos dan un peso muy grande a la tradición de la Iglesia.
mientras que muchos cristianos, especialmente los protestantes, se centran principalmente en la Biblia como única autoridad. También hay diferencias en la forma de culto. Las iglesias ortodoxas conservan liturgias muy antiguas, con muchos símbolos, cantos y rituales que se han mantenido durante siglos. Además, utilizan iconos que son imágenes sagradas que no se adoran, pero sí se veneran como una forma de acercarse a Dios. En cambio, en muchas iglesias cristianas modernas, especialmente protestantes, los cultos son más simples y varían mucho dependiendo de la comunidad. A pesar de todas estas diferencias, hay algo que muchas personas no entienden. Tanto los ortodoxos como la mayoría de los cristianos comparten creencias fundamentales como la fe en Jesucristo, la Trinidad, la salvación y la importancia de la Biblia. Si todo esto te está ayudando a entender mejor la historia del cristianismo y quieres seguir descubriendo verdades profundas como esta, suscríbete ahora mismo al canal, porque lo que viene a continuación es, a pesar de la separación, ambas tradiciones creen estar conectadas con la Iglesia original. La Iglesia ortodoxa se considera a sí misma como la continuación directa de la Iglesia primitiva, afirmando que ha mantenido la fe sin cambios a lo largo de los siglos. Por otro lado, muchos cristianos, especialmente los protestantes, creen que con el tiempo la Iglesia se fue alejando del mensaje original y que era necesario volver a la Biblia como base principal de la fe. Aquí surge una pregunta importante: ¿quién tiene la razón? La realidad es que la Biblia no menciona directamente las estructuras actuales como el papado o las divisiones modernas, pero sí habla constantemente de unidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21, Jesús ora para que todos sean uno, lo que muestra que la intención original era la unidad entre los creyentes. Sin embargo, la historia demuestra que las diferencias humanas, culturales y políticas llevaron a divisiones que aún existen hoy. Un dato que muchos desconocen es que durante siglos la separación entre católicos y ortodoxos fue total, pero en tiempos recientes han comenzado diálogos para intentar acercarse nuevamente. Esto demuestra que, incluso después de tanto tiempo, existe un deseo de reconciliación. Entonces, la verdadera diferencia entre cristianos y ortodoxos no es que unos sigan a Cristo y otros no, sino la forma en que entienden la autoridad, la tradición y la práctica de la fe. Ambos parten del mismo origen, Jesucristo. Y ahora te dejo con una reflexión poderosa. Si Jesús vino a unir a las personas, ¿por qué sus seguidores terminaron divididos? Y más importante aún, ¿qué significa realmente ser cristiano hoy? Si este contenido te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite entender esta historia, porque la fe no solo se cree, también se comprende.